Buenas tardes, señores alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre uno de nuestros presidentes, el presidente de la cultura, conocido como el presidente de la cultura, el doctor Luis Herrera Campins. El doctor Luis Herrera Campins era un hombre nacido en Acarigua, en el estado portuguesa. Era abogado, periodista y político de amplia trayectoria. Él pertenecía al partido, para entonces partido COPEI, que había sido fundado por otro de los presidentes que ya hablamos de él, el doctor Rafael Caldera Rodríguez. El doctor Luis Herrera Campins, en 1973, se lanza por vez primera a optar por ser nominado por su partido político para la presidencia de la República. En las elecciones internas del partido COPEI, él no es seleccionado en vista de que el doctor Rafael Caldera Rodríguez impone al doctor Lorenzo Fernández, un hombre muy apegado al doctor Caldera. Y eso despertó en el colectivo nacional ciertas suspicacias, porque al igual que habíamos visto en años anteriores, se pensaba que era una forma de continuidad presidencial del doctor Caldera Rodríguez de manera solapada, cuando ejerciera la presidencia de la República el doctor Lorenzo Fernández, si es que las ganaba. El problema no estaba dentro de COPEI. El problema es que el otro partido de nuestro ámbito político de inmensa trayectoria, como lo fue Acción Democrática, que también hemos hablado de ello, tenía un candidato que arrasó en las elecciones, el señor Carlos Andrés Pérez, quien queda electo presidente de la República, y esto ocasionó que dentro del partido COPEI comenzaran a efectuarse ciertos movimientos de la gente joven para ir desplazando a toda esta gente que ya tenía trayectoria. El doctor Caldera, fundador del partido, ya había sido presidente de la República y había sido candidato no menos de 8 veces, 7 veces más antes de llegar a la presidencia. Y también vimos por qué motivo llega él a la presidencia en el momento en que llegó. Entonces, es oportuno recordar que el doctor Caldera Rodríguez llega porque Acción Democrática se fracturó y dio espacio al nacimiento del Movimiento Electoral del Pueblo de la mano del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. De eso no sucederse, el doctor Caldera no hubiese sido presidente en aquel momento. Quizá hubiese sido presidente en el momento en que el doctor Herrera Campins fue electo. Pero la historia es la que ya hemos hablado. En el año 78 él insiste en la candidatura y es electo presidente de la República. Como le venía diciendo, en COPEI hay vientos de cambio y comienzan a distanciarse del doctor Caldera y todos los acompañantes. Este movimiento, que no llegó a dividir al partido COPEI, pero sí a desalojar de las posiciones decisivas a mucha gente, lo encabezó el doctor Eduardo Fernández, conocido como el Tigre, y a quien decían que era el heredero político del doctor Rafael Caldera Rodríguez, el delfín del doctor Caldera Rodríguez. El doctor Luis Herrera Campins contrajo matrimonio con una prima llamada Betty Urdaneta. Ellos tienen 5 hijos y él hace toda su vida académica en su natal Acarigua, hasta que va al bachillerato y pasa a Barquisimeto estudiando en La Salle, el colegio La Salle.
Posteriormente viene a Caracas, obtiene el título de abogado en la Universidad Central de Venezuela. Enfrenta muy solapadamente. El partido Copey no fue decisorio ni enfrentó a la dictadura del general Marco Evangelista Pérez Jiménez en forma tan frontal como lo hizo Acción Democrática. Sin embargo, varios de sus miembros estuvieron detenidos, entre ellos el doctor Luis Herrera, quien es encarcelado por 4 meses en la cárcel modelo, en la extinta cárcel modelo de Caracas. Ya esas instalaciones, esas estructuras desaparecieron, y sale al exilio, donde se va a Madrid. Regresa al país una vez que la dictadura de Marco Evangelista Pérez Jiménez cae. Como ya les dije, es conocido como el presidente de la cultura en nuestro país. Él era un hombre llanero y si se quiere, de una u otra manera, en cierta forma simpática y campechano. Su manera de hablar era muy particular. Él tendía siempre a sacar a relucir refranes. Y a mi juicio, en los refranes está la sabiduría del pueblo. Y mucha razón también a mi juicio tiene la persona que dijo que el pueblo es sabio. Y en los refranes está su sabiduría. En todas las ruedas de prensa donde el doctor Luis Herrera Campins intervenía, siempre, de una u otra manera, buscaba la oportunidad de decir uno que otro refrán. En esas alocuciones podíamos oírle: la culpa no es del indio, la culpa es del que le da el guarapo. O la culpa no es del sapo, la culpa no es de la estaca, perdón, si el sapo salta y se ensarta. Y el que quizás lo hizo más famoso dentro del lenguaje de cada uno de nuestros presidentes y por eso se distinguió, es cuando él escucha unas declaraciones del doctor Jaime Lucinchi una vez que entrega el poder, donde explica muchas de las cosas que dejó de hacer o que hizo de una manera bastante criticable, y el doctor Luis Herrera Campins le dice también por la prensa nacional: qué tarde piastes, pajarito. Pero bueno, esa es nuestra historia política y esos son los presidentes que hemos tenido. Particularmente el doctor Luis Herrera fue el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Nacional, de la Armada Nacional, de quien tuve el honor de recibir en el momento en que me gradué en la Escuela Naval de Venezuela, en el año 79, el sable de mando. Fui la primera integrante de la primera promoción a quien él entregó el sable. En una oportunidad, viajando a la ciudad de Barquisimeto en una comisión de servicio, cuando llamaron al vuelo para abordar la aeronave en que íbamos a viajar, observé al doctor Luis Herrera Campins en la cola como un ciudadano común y corriente, con el flu oscuro de siempre y su corbata negra, corbata que nunca cambió desde el momento en que su señora madre falleció, y la llevaba como recuerdo del luto que él le rendía a su madre fallecida. Yo estaba uniformado, me le acerqué, lo saludé, hablándole como señor presidente, y me atendió de una manera muy simpática, muy amigable, y tuvimos la suerte o tuve yo la suerte de volar los 45 minutos hasta la ciudad de Barquisimeto al lado del doctor Luis Herrera. Le dije que él había sido el comandante en jefe que me entregó el sable y estuvimos hablando cuando yo era alférez de navío. En este momento que estábamos hablando también era de navío, solo que ya era capitán y ya habían pasado alrededor de 20, 22 años de aquel día en que me entregó el sable. Hablamos de lo humano y de lo divino.
Me sorprendió que era un hombre bastante conocedor de la política que estábamos viviendo, de la situación política y económica del país, y fue, a mi manera de ver, y le agradezco, como siempre le digo a mis estudiantes, gracias a la providencia, pude anotar otro presidente de entre los que conocí y que podía hablar en forma más objetiva de esa persona. En su discurso de toma de posesión, el doctor Luis Herrera Campins plantea la situación que estaba recibiendo el país y dice de una manera muy seria y enfática: he recibido un país hipotecado. Para aquel momento, la deuda pública de la nación estaba en alrededor de 80.000 millones de bolívares, y la burocracia que se venía ya gestando y en pleno crecimiento ya estaba alrededor de 700.000 personas como empleados públicos. Fue un gobierno acosado por los casos de corrupción. El más notable fue el caso de corrupción que estalló en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, siendo ministro de esa cartera el señor Vinicio Carrera, quien fue denunciado por un amplio caso de corrupción. Dentro de las características del gobierno del doctor Luis Herrera Campins, se me había pasado por alto: cuando él llega a la presidencia y nombra el gabinete, cerca del 80, el 90% de los integrantes del gabinete fueron compañeros de bachillerato en La Salle, de donde, una vez más les recuerdo a mis distinguidos alumnos, conserven la amistad de todos los compañeros con los que ustedes vienen estudiando. Quizás el día de mañana veamos a algunos de ustedes en un cargo de alcalde, de gobernador, diputado, senador e inclusive ministro o presidente de la República. Si eso se da, podremos decir los integrantes de la Casita Azul que pusimos nuestro granito de arena para que eso se hiciera realidad. Y será motivo de orgullo haberle dado clases en algún momento al señor presidente de la República, o al señor ministro, o al señor diputado, o al cargo que fuese. En algo debemos haber colaborado y puesto nuestro granito de arena. En el Banco de los Trabajadores de Venezuela también estalla un caso de corrupción. En la Oficina del Régimen Cambiario, CADIVI, por el control de cambio. En este gobierno, por vez primera, vemos una devaluación. El bolívar, nuestra moneda oficial de acuerdo a nuestra constitución, estaba al cambio con la moneda norteamericana, el dólar, en 4.30 bolívares por dólar. Ante la crisis del Banco de los Trabajadores y la crisis económica que se viene desarrollando a nivel global, se hace la primera devaluación a 7.50, 7 bolívares y medio por dólar. Por supuesto que eso fue una crisis económica bastante dura, bastante grave. El único detenido por los casos de corrupción de CADIVI fue un ciudadano de origen chino que lo que tenía era un pequeño negocio en el oriente de nuestro país, y para una corrupción de esa magnitud no era posible, a mi juicio, que el dueño de un abasto chino, de un bazar de los chinos, donde lo que vendían eran productos plásticos y cosas por el estilo normal de lo que vemos en los bazares chinos, fuese el único detenido de CADIVI cuando se habían perdido varios millones de dólares por la estafa que se hizo con el proceso del cambio de bolívar a dólares en el CADIVI, en la Oficina del Régimen Cambiario. En este gobierno, el presidente de la Cultura
le toca en suerte porque no fue en su gobierno cuando comenzaron las obras, pero sí fue en su gobierno cuando finalizaron las obras, motivo por el cual él inaugura el Teatro Teresa Carreño, que a mi juicio es una obra magistral, tanto estructuralmente como en todo lo que se refiere al sonido, a la decoración, a las prestaciones técnicas como sala cultural para cualquier evento que se quiera presentar allí. También le correspondió en suerte inaugurar la línea 1 del metro de Caracas. Venía desarrollándose desde hacía tiempo, pero una vez más la suerte le sonríe y él es el presidente encargado de inaugurar la obra de la línea 1 del metro que ya se venía desarrollando, como le dije. Se crea la unidad pedagógica experimental, se crea, se ordena el uniforme para toda la primaria, con colores en las franelas como lo que conocemos hoy en día. Se instaura, la materia de educación militar básica en bachillerato. Se obliga a tener el seguro médico estudiantil para todos los estudiantes de educación básica y secundaria. Se remodela, se reestructura, se amplía el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que es el aeropuerto que une a la ciudad de Caracas con el resto del mundo. Se promulga la ley del régimen municipal y de esta manera finalizan las obras que ese gobierno hizo. Tuvo dentro de su desempeño dos grandes crisis. La primera crisis fue la crisis conocida como la crisis de Caraballeda. En esa crisis el país estuvo en enfrentamientos diplomáticos con la hermana República de Colombia, porque la hermana República de Colombia demandaba que en el Golfo de Venezuela, no era el Golfo de Venezuela, no debía llamarse Golfo de Venezuela, y se dejó correr muy diplomática y elegantemente que eso se llamaba el Golfo de Coquibacoa, lo cual cierto tiempo después vamos a volver a ver que sale a la estrada, al palco de prensa el Golfo de Coquibacoa, pero en otras condiciones y ya no eran diplomáticas, eran unas condiciones bélicas. El 28 de octubre de 1980, un año después de yo haberme graduado, estábamos en el área central en el país y nos convocaron a todos los militares que fuésemos a una reunión en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela, donde se nos iba a exponer la tesis que se estaba planteando. Allí el canciller de la República, el doctor José Alberto Zambrano Velasco, planteó cuál era la posición de Venezuela, que era un proyecto, y había una línea de demarcación que bajaba detrás del paralelo entrando al Golfo de Venezuela, en una línea imaginaria que se trazaba entre la península de la Macoya, Punta Macoya en el estado Falcón, y la Guajira venezolana. Y la línea bajaba de esa línea imaginaria. Por supuesto que a los militares que estábamos allí no nos gustó mucho esa explicación. Para el momento yo lo que tenía era un año de graduado. Y yo siempre me río cuando recuerdo eso porque yo era la cucaracha en el baile de las gallinas. Yo podía oír, pero no se me iba a ocurrir jamás levantar la mano para emitir ninguna opinión al respecto. Y les confieso que no tenía los conocimientos académicos para tener una intervención en ese ámbito donde estaba todo el generalato y una cantidad de oficiales superiores a mí. Sin embargo, durante la conferencia,
un teniente coronel, un coronel del ejército de nombre Jesús Tobar Jiménez, quien habló de esa línea que estaba por debajo de la línea imaginaria que les hablé, entre la península de La Guajira, Castilletes específicamente, y Punta Macoya, en el estado Falcón, en la península de Paraguaná. Por supuesto que el canciller no supo expresarse y explicar bien la situación, pero el coronel le hizo saber que de darse la tesis que él estaba defendiendo, se iba a caer en una entrega del territorio nacional, lo cual era absolutamente cierto. El canciller Velasco Zambrano visiblemente se disgustó por la forma en que lo dejaron en público, que su tesis no era la más idónea. Por supuesto que el ministro de la Defensa, el general de división Tomás Abreu Racanieri, tomó la palabra, calmó los ánimos, aparentemente. Intervino también el doctor Pedro Niquén, un historiador y internacionalista venezolano de amplia trayectoria, para explicar los puntos que el canciller no supo expresarse y demostrarnos los beneficios que eso nos traía. Cuando el doctor Pedro Níquens termina su exposición, de nuevo pide la palabra un teniente coronel, en esta ocasión, el teniente coronel Roberto Albornoz Tineo, del ejército, y le hace saber al doctor Pedro Níquens y le hace saber al canciller que la Armada de Venezuela, cosa que me consta porque pasé bastantes horas patrullando esa área, que la Armada de Venezuela patrullaba esa zona a diario prácticamente, que tenía unidades en la base naval Juan Crisóstomo Falcón en la península de Paraguaná, en Punto Fijo específicamente, que constantemente patrullábamos los islotes de los Monjes y esa zona. Si mal no recuerdo, era conocida como la zona Teseo. Lo cierto es que los pequeños combatientes del mar, los patrulleros de nuestra armada, teníamos presencia constante en esa zona. Por supuesto que esto volvió a encender los ánimos. En esta ocasión le preguntan a un vicealmirante que era el secretario de la Comisión para la Defensa de Asuntos Exteriores, si mal no recuerdo, en la Cancillería, el vicealmirante Elio Horta Zambrano. Y el vicealmirante Elio Horta Zambrano explicó que su posición no era la posición que los políticos estaban expresando, que él estaba en contra de esa decisión, lo cual lo ratifica un muy buen amigo personal ya fallecido, el doctor Francisco Nieves Croes, el asesor e internacionalista en estos problemas de la Armada de Venezuela, quien fue mi amigo personal y profesor en la Escuela Superior de Guerra Naval. Tanto Francisco Nieves Croes como el almirante Horta Zambrano manifestaron que no estaban de acuerdo porque eso era una entrega de territorio, una vez más, de Venezuela hacia la República de Colombia. Por supuesto que el ministro Abreu Racanieri, ante los encendidos comentarios y el caldeamiento de los ánimos de todos los militares en el momento, suspendió la reunión. El canciller Velasco Zambrano salió de ahí hacia la casona, donde el doctor Luis Herrera Campins le esperaba. Le manifestó la situación que se había presentado en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela, y el doctor Luis Herrera Campins decidió congelar esas conversaciones sobre el tratado limítrofe fronterizo con la República de Colombia. Y ahora viene la parte personal mía en esa conferencia. El vicealmirante Elio Horta Zambrano él falleció.
Él estaba casado con la profesora Lilia Egui de Horta. Prácticamente es una tía mía. Era muy buena amiga de mi mamá y estuvo siempre en contacto con nosotros cuando éramos pequeños, mi hermana y yo. Y tuve la oportunidad de hablar personalmente con el almirante Helio Horta Zambrano. Y él me explicó los puntos por los cuales no estaba de acuerdo. Ahí fue donde aprendí la realidad del Golfo de Venezuela. Ahí fue donde entendí toda la situación que se presentaba con el Golfo de Venezuela y la entrega que indiscutiblemente se estaba haciendo. Por decir algo, todavía tengo a mi tía Lilia con vida, hablamos constantemente y siempre recordamos esa amena charla que tuve con Helio Horta Zambrano, mi amigo personal. El doctor Francisco Nieves Croes, en diferentes reuniones posteriores de la Armada de Venezuela, manifestó lo mismo, la misma posición. Esa fue la primera crisis grave que enfrentó el doctor Luis Herrera Campins. Pero vino otra. Todavía no está claro si fue un enfrentamiento o si fue una masacre. En lo particular, yo me inclino por un enfrentamiento. En un enfrentamiento que se dio en Cantaura, con el Frente Guerrillero Américo Silva, un grupo de estudiantes de la Universidad de Oriente y de profesores estaban conspirando. Todavía seguíamos, a pesar de los años que ya la democracia se había instaurado en el país, a sangre y fuego, porque la guerrilla castrocomunista en diferentes oportunidades trató de acabar con la democracia, y la democracia de Venezuela, de la mano del señor don Rómulo Betancourt, del doctor Raúl Leoni y del doctor Rafael Caldera, hicieron todo lo posible por apaciguar y por acabar con las guerrillas. Sin embargo, tantos años después, estamos hablando de 1980, seguía el castrocomunismo tratando de infiltrar el país, lo cual haría posteriormente, pero eso es otro tema de conversación. Lo cierto es que los órganos de seguridad del Estado, para aquel momento la DICIP, la Policía Técnica Judicial, conocido como PTJ, DICIP, la Dirección de Inteligencia Policial, que era la Policía Política, y diferentes informaciones de las unidades de inteligencia de los componentes militares, habían detectado que se iba a reunir en Cantaura, no en Cantaura específicamente, en los alrededores de la población de Cantaura, ese grupo Américo Silva, y estaban conspirando para una sonada, un levantamiento guerrillero, aupado una vez más por el comandante cubano Fidel Castro Ruz, el dictador de Cuba. Se ubicó el sitio y se empezó con una operación militar por tierra y por aire. Esta operación militar acabó definitivamente con ese grupo guerrillero, amaneciendo a las 5:545, más o menos, 6 de la mañana, cuando estaba clareando el día. 3 aviones OV-10 de la Fuerza Aérea bombardearon el sitio, y las unidades terrestres que habían rodeado el punto de reunión terminaron enfrentándose con el grupo guerrillero, que estaba armado. ¿Por qué digo que estaba armado? Porque varios integrantes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales resultaron con heridas de bala. Si hubiese sido una masacre, todos los muertos hubiesen sido del grupo Américo Silva. Pero ya cuando el grupo de los cuerpos de seguridad hay heridos, es otra situación. Entonces yo me inclino más a pensar
en que hubo un enfrentamiento. Desafortunadamente, una vez más, jóvenes venezolanos pierden la vida enamorados de un proyecto político de un dictador caribeño y fueron irremediablemente eliminados, que no diría eliminados, esa palabrita es muy fuerte, neutralizados por las fuerzas de seguridad del Estado. Luego, ya lo habíamos visto, ya se lo había hablado la devaluación, se llamó el 18 de febrero de 1983, el Viernes Negro, y fue cuando devaluamos el bolívar de 4.30 a 7.50. Eso fue una crisis económica de amplias dimensiones, porque si teníamos ahorros en dólares, nuestros ahorros crecían, teníamos más bolívares. Pero si teníamos bolívares, teníamos que pagar 3.20 más bolívares para poder obtener $1. Eso trae una repercusión económica bastante fuerte. Históricamente volvemos al Viernes Negro y desafortunadamente para nuestro país, desde aquella primera devaluación, prácticamente nuestra moneda se ha continuado devaluando, al punto que hoy tenemos una devaluación diaria, muy leve, pero sigue siendo una devaluación diaria. Y uno de los indicadores de la libertad económica y seguridad jurídica del país es la fortaleza de su moneda, la cual hoy no existe. Pero eso es tema de geografía económica y eso lo trataremos el año que viene, Dios mediante. Indiscutiblemente que el tiempo no se detiene, continúa avanzando y llegamos al momento de las elecciones. Ya el doctor Herrera Campins había cumplido sus 5 años de gobierno, los partidos políticos tienen 6 meses para hacer su campaña electoral, el partido COPEI una vez más selecciona al doctor Rafael Caldera Rodríguez para ser candidato presidencial y el Partido Acción Democrática coloca al doctor Jaime Lucinchi, médico pediatra, oriental, nacido en Píritu. Y resulta que Acción Democrática una vez más cumple con aquello que ya habíamos hablado, que dijo don Rómulo de Tancura en una oportunidad. We will come back. En efecto, Acción Democrática había regresado. Gana las elecciones el doctor Jaime Lucinchi. Es el nuevo presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. La historia de Venezuela no se detiene. Siguen pasando las páginas. Asume el gobierno el doctor Jaime Lucinchi. Venezuela ya se ha acostumbrado a ver la transmisión de mando presidencial de un partido político al mismo partido político o de un partido político al partido de oposición, sin traumatismo alguno. No éramos enemigos unos de otros, éramos simplemente simpatizantes de una corriente socialdemócrata o social cristiana, pero éramos amigos, éramos familia. A pesar de nuestras diferencias políticas, diferencias de criterio, nos reíamos unos de otros, compartíamos la misma mesa, nos echábamos chistes y nos jugábamos uno con los otros y siempre fuimos diferentes opiniones enfrentadas en la misma mesa de la manera más cordial y amigable posible. Nunca fuimos enemigos ni oponentes políticos a los que había que tratar de destruir por pensar distinto.
y el pensar distinto es lo que enriquece la democracia, que como ya les he dicho, la democracia no es perfecta, pero es perfectible, diría mi buen amigo don Rómulo Betancourt. Es un placer haber estado con ustedes en esta nuestra clase con la vida y el gobierno del doctor Luis Herrera Campins. Hasta la próxima clase, distinguidos alumnos.